Esta es la traducción del podcast Chat with Traders, dirigido por Aaron. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del trading de opciones, un universo, la verdad, que para muchos es un poco una caja negra. Sí, bastante complejo a primera vista, desde luego. Pero bueno, vamos a intentar arrojar algo de luz. Nuestra guía hoy son las ideas y la experiencia de Eric Smolinski, un trader que, parece que ha encontrado cierta claridad en todo esto. Eso parece, sí. Tiene un enfoque interesante. Tenemos delante fragmentos de una entrevista bastante larga, donde Smolinski cuenta su filosofía, cómo ha evolucionado y, yo creo que lo más jugoso, los pilares de su operativa. Vale. A ver, esto no va a ser una receta mágica, ¿eh? Nada de haga esto y gane dinero. No, claro, eso no existe. Es más bien un intento de, destilar su visión sobre cómo funcionan los derivados, sobre todo las opciones. Entender la mentalidad que hay detrás, ¿no? Exacto. El objetivo es sacar las lecciones clave. Por ejemplo, ¿cómo maneja él la volatilidad? Un punto crucial en opciones. ¿O por qué insiste tanto, pero tanto, en que el proceso es más importante que una operación concreta, ganes o pierdas? Que es algo contraintuitivo al principio. Totalmente. Y sobre todo, ¿cómo aplica esa famosa frase de que la simplicidad es la máxima sofisticación? En un campo que parece de todo menos simple. Ahí está la gracia. Bueno, vamos a intentar desgranar todo esto. ¿Te parece? Perfecto, ¿vamos allá? Pues primero, ¿quién es nuestra fuente? Eric Smolinski, un veterano de los Marines de Estados Unidos, trader desde 2007, o sea, ya con bastante bagaje. Sí, ha visto mercados de todo tipo, imagino. Dice que es financieramente independiente y tiene un historial que, llama la atención. Comenta que 2024 fue su segundo mejor año, 2025 iba por buen camino. ¿No está mal? Habla de una tasa de crecimiento anual compuesta, el CAGR, famoso, que llegó a estar en el 30 y tantos %. ¡Wow! Eso es una barbaridad. Sí, aunque él mismo, es cauto. Dice que, normalizada, cree que estaría más cerca del 22-24%. Que sigue siendo superar al SP500 de forma muy consistente, ¿eh? Sin duda. Pero fíjate, lo interesante no es solo el número final. Sino el cómo, ¿verdad? Exacto. Él recalca que no es por una estrategia nueva y revolucionaria que se haya sacado de la manga. Ajá. Sino por su capacidad de adaptación. Eso es clave en los mercados, siempre cambiantes. Pues sí. Explica, por ejemplo, cómo pasó de operar sobre todo con small caps, empresas pequeñas, que tienen su propia dinámica, a adaptarse a esta era dominada por las large caps, las tecnológicas, gigantes y todo eso. y a instrumentos nuevos, como las opciones diarias que mencionas. Las 0 DTE. Eso es. Las del S&P 500. Dice que su base son mecanismos de beneficio. Mecanismos de beneficio. ¿A qué se refiere con eso? Pues a patrones o comportamientos del mercado que él puede observar, medir y que son recurrentes. O sea, no es adivinar el futuro. No, para nada. Es identificar esas tendencias o efectos estadísticos. Interesante. Buscar ventajas medibles. Y eso me lleva a una de sus primeras reflexiones. ¿Por qué el trading es tan puñetero al principio? Sí, la curva de aprendizaje es dura. Describe esa fase de tener que empollar muchísimo y, lo peor, ver cómo ideas que te parecían de cajón, Esta empresa va genial, resultados récord, tiene que subir. esa misma, y ver cómo el mercado hace justo lo contrario, una y otra vez. Y te genera una confusión, una duda, es agotador mentalmente. Totalmente. Te mina la confianza. Exacto. Y según él, el punto de inflexión, el clic, llega cuando dejas de pelearte con eso y empiezas a entender cómo se mueven las opciones en sí mismas. Los derivados. No solo si la acción sube o baja. No, eso es solo una parte. Cómo les afecta el paso del tiempo, la volatilidad implícita, todo eso. Las famosas griegas, ¿no? Delta, teta, vega. Esas son. Cuando empiezas a entender eso, valoras más el proceso. El ejecutar bien tu estrategia, con tus reglas, gestionando el riesgo. Ujú. Por encima de si la última operación salió bien o mal. Y eso, paradójicamente, simplifica las cosas. Sí, porque ya no te frustras igual si tu análisis brillante sobre una acción falla. ¿Sabes que forma parte del juego? Tu foco está en el sistema, a largo plazo. Justo. Y ahí es donde encaja genial la cita de Da Vinci que menciona. La simplicidad es la máxima sofisticación. Pues sí. En trading, según Smolinski, no es buscar lo fácil, ojo.
No. Es dejar de perseguir estrategias súper complejas, que él llama en broma el dragón de hierro de 32 patas que escupe fuego, Me encanta la imagen. y centrarse en efectos de mercado más simples, pero que puedas ver, medir y sobre todo entender de verdad. Y para que esos efectos se den, hace falta un ingrediente: volatilidad. Fundamental. Él describe los mercados de principios 2025, cuando se hizo la entrevista, como de alta volatilidad general. Aunque el VIX, el índice del miedo, hubiera bajado de picos extremos. Sí, pero seguía en niveles históricamente altos, y para un trader de opciones, dice, eso es bueno, es el entorno ideal. ¿Por qué? ¿Por qué más ve movimiento? Bueno, por varias razones. Las opciones viven de la volatilidad. Si vendes primas, quieres que la volatilidad implícita, la que descuenta el mercado, sea alta para cobrar más. Y luego esperas que baje, o que el tiempo pase. Exacto. Y si compras opciones, necesitas que el precio se mueva, que haya volatilidad realizada, para que tu opción gane valor y compense lo que pagaste y el paso del tiempo. O sea que la volatilidad alta te da más oportunidades, ¿no? Permite, según él, buscar buenos retornos asumiendo, en términos relativos, menos riesgo, o conseguir el mismo retorno con menos exposición. Lo cual encaja con su filosofía de buscar consistencia. Eso es, no el pelotazo puntual. Y dice algo interesante sobre la volatilidad que viene de sorpresas, noticias inesperadas, eventos. Como lo de los aranceles que mencionaba, Sí, dice que eso nivela el campo de juego. frente a las grandes instituciones. Exacto, porque ante algo así, nadie, ni el fondo más grande, sabe realmente qué va a pasar. Claro, la incertidumbre es para todos. Y esa incertidumbre generalizada crea oportunidades para el trader individual que tenga un plan y sepa reaccionar. Interesante perspectiva. Y eso nos lleva a, bueno, ¿qué perfil cree él que se necesita para esto? ¿Qué mentalidad? Pues apunta a varias cosas. La primera, estar totalmente orientado al proceso. Process driven, como dicen los ingleses. Enfocado en el sistema, no en el resultado inmediato. Ya lo hemos dicho. Segundo, tener una curiosidad natural. Ganas de entender por qué pasan las cosas, cómo funcionan las mecánicas del mercado. No quedarse en la superficie. Y tercero, y esto dice que es crucial, la habilidad de dejar el ego aparcado. Uf, el ego en el trading, qué peligro. Total. Porque las opciones son complejas. Tienes el delta, la gamma, la teta, que es como un impuesto diario. La vega, la sensibilidad a la volatilidad, hasta la RO con los tipos de interés. Son muchas variables. Tienes que aceptar que el mercado hará cosas raras, cosas que van contra ti, y no tomártelo como algo personal. Ni como una prueba de tu inteligencia o estupidez. Justo. Me gusta mucho esa frase que usa: hay que ser lo suficientemente tonto para intentarlo, Porque es difícil, sí. pero lo suficientemente listo para encontrar el camino. Un equilibrio delicado. Dice que si eres demasiado listo, a lo mejor te quedas atascado intentando entender por qué el mercado hizo algo que no debería haber hecho. En lugar de aceptar la realidad y adaptarse, ya. Y por el lado negativo, ¿qué rasgos son veneno puro para el trader de opciones? Menciona dos claros. La impaciencia ¿Querer resultados ya? y obsesionarse con el resultado de cada operación individual. Cuando el éxito, dice él, se ve a lo largo de miles de operaciones. Exacto. Una sola operación, si has controlado el riesgo, no importa. La expectativa de dinero rápido y fácil es una trampa mortal. Totalmente. A ver, vamos a un ejemplo más práctico que comentan en la entrevista. ¿Vale? La entrevistadora había hecho una operación con los resultados de JP Morgan. Pero antes del anuncio. Una operación pre-earnings. Eso es. Había montado un calendar spread con opciones put. Vendió una put cercana y compró una put más lejana, mismo precio de ejercicio. ¿Y cuál era la idea? La tesis. Pues lo hizo unas 2-3 semanas antes de los resultados. Su idea era que la volatilidad implícita, la IB, estaba baja para ese momento. Y que tendería a subir conforme se acercase la fecha del anuncio. Exacto. Esperaba beneficiarse de esa subida de la IB. Vale, la premisa tiene sentido. Es un patrón conocido que la IBIS suele aumentar antes de los resultados. Smolinski lo confirma. Dice que sí, que es un efecto conocido sobre todo en las últimas 2 semanas. Pero le pone un pero. Sí, dice que ojo con empezar 3 semanas antes, por la teta. Claro, el tiempo corre en tu contra en la opción comprada, la lejana. Si la IBI no sube rápido o lo suficiente, esa teta te puede comer vivo el beneficio esperado. Hay que tener cuidado con el timing. Pero en este caso concreto, sorpresa. ¿Qué pasó? Saltaron unas noticias inesperadas sobre aranceles. La volatilidad general del mercado se disparó. Ajá. La IBI de JP Morgan subió de golpe
Y la entrevistadora cerró el calendar con un buen beneficio y muy rápido. Hombre, pues qué bien, suerte que tuvo. Pues la reacción de Smolinski es muy él. Dice, ni bueno ni malo, es indiferente. Ah, entiendo. Porque la ganancia vino por un factor externo, los aranceles, no por el comportamiento normal de la IBOE antes de resultados. Exacto. Su consejo es, coge el dinero, por supuesto, pero no te engañes pensando que has descubierto América con esa operación. Que no refuerce una posible mala práctica solo porque esta vez salió bien por casualidad. Eso es. Olvida esa operación concreta a nivel de aprendizaje sobre la estrategia y vuelve a analizar tu idea original en condiciones normales. Tiene mucho sentido. Ser honestos con nosotros mismos sobre por qué ganamos o perdemos. Y sobre la estructura en sí, el Calendar Put dice que es viable, pero da un consejo muy práctico. A ver, Te dice, para aprender de verdad, ¿por qué no simulas, aunque sea en Excel, qué habría pasado si con esa misma idea, la subida de IBE, hubieras usado otras estrategias? como un straddle o un strangle, por ejemplo. Sí, comprar call y put a la vez, esperando un movimiento fuerte de volatilidad. Y así comparas cómo se hubieran comportado, qué perfil riesgo-beneficio tiene cada una. Sin arriesgar capital real, te da mucha información sobre las herramientas que tienes disponibles. Es una forma de entrenar y entender mejor las opciones. Me parece un buen consejo. Y claro, la pregunta del millón. ¿Y si la tesis inicial falla? Si esperabas que la IBE subiera y no lo hace, o incluso baja, ¿Qué recomiendas, Molinsky? ser tajante. La tesis falló. Asume la pérdida. Cierra la operación. Punto. Nada de intentar arreglarla. Critica muchísimo eso. Esa tendencia tan humana de querer convertir una operación perdedora en otra cosa. Añadir más opciones, rolar vencimientos, intentar salvarla como sea. Dice que eso suele ser peor el remedio que la enfermedad. Si tu premisa inicial era A y A no se cumple, no intentes convertirla en B o C sobre la marcha. Corta por lo sano y a buscar otra oportunidad donde tu ventaja, tu mecanismo de beneficio, sí esté presente. Y aquí es muy importante haber cuantificado ese mecanismo antes. Claro, si sabes que de media la IBE de esa acción sube, no sé, 0,5 puntos al día la semana antes de resultados. Ujú. Y en tu operación actual ves que está plana o bajando. Tienes una señal objetiva para decir, oye, esto no está funcionando como debería. Y te ayuda a salir antes de que la pérdida sea grande, sin basarte solo en el PNL, Profit and Loss. Decisiones basadas en datos, no en esperanza. Menciona también de pasada otras formas de operar los resultados. ¿Cuáles? Una es la contracción de la IB después del anuncio. Ah, el famoso IB crash. La volatilidad se desploma una vez se conoce la noticia. Pues vender opciones straddles strangles justo antes del cierre para beneficiarse de esa caída. Es una estrategia clásica de venta de volatilidad. Arriesgada, pero con alta probabilidad si se gestiona bien. Y la otra es el post-earnings announcement drift. La tendencia que a veces coge el precio después del anuncio, ¿no? Sí, una deriva direccional que a veces dura unos días y que se puede intentar operar. Vale, más ideas sobre la mesa. Y ya que hablamos de vender opciones como los strangles, aborda el miedo al riesgo ilimitado. ¿Qué es lo que echa para atrás a mucha gente? Vender una call o una put descubierta asusta. Su respuesta es clara. El riesgo no está en la estrategia en sí, sino en el tamaño de la posición. All position sizing. Clave en cualquier tipo de trading. Hay que dimensionar la operación para que incluso si ocurre el peor día histórico de esa acción, Y un poquito más, porque el récord siempre se puede batir. la pérdida máxima no supere un porcentaje pequeño y asumible de tu capital. Él menciona como ejemplo un 1%. O sea, que si tienes una cuenta de 50.000 euros, tu riesgo máximo en esa operación no debería superar los 500 euros. Algo así. Si con ese tamaño el riesgo ilimitado todavía te quita el sueño, Siempre puedes añadir protección. exacto, comprar alas. Una call por arriba, una put por abajo, más alejadas. Y conviertes el strangle en un iron cóndor. Que tiene el riesgo perfectamente definido y limitado. Sacrificas algo de beneficio potencial. La prima que cobras es menor, pero ganas tranquilidad. Dice que él, de hecho, en tecnológicas que pueden tener movimientos muy bruscos al alza, Casi siempre añade un al alcista. Compra una call, OTM, out of the money, para cubrirse. Tiene sentido, gestión de riesgos adaptada al activo. Y otro tema interesante. La entrevistadora confiesa que odia el paper trading. Operar en simulado. Sí, es algo muy común, que parece que no es real, que no sientes la presión. Le parecía aburrido o poco realista. Prefiere hacer modelos en Excel. Smolinski le da parte de razón. No simula las emociones, Pero
pero insiste en que el registro y la simulación, sea en paper, sea con backtesting en Excel, son cruciales por otro motivo: ¿Cuál? recopilar datos. Volvemos a los datos. Su analogía es brutal. No hacerlo es como si Kobe Bryant se saltara los entrenamientos diciendo: es que no son como un partido de verdad. Hombre, visto así, Los entrenamientos son para practicar, para mejorar, para recoger información sobre tu rendimiento. exacto. Sin datos históricos de cómo funciona tu estrategia en distintas condiciones de mercado, ¿cómo vas a tomar decisiones con fundamento? ¿Cómo vas a tener confianza en tu sistema cuando lleguen las malas rachas? Porque llegarán. Recomienda llevar un registro, aunque sea básico, en Excel, de tus operaciones reales o incluso de las simuladas. Para poder analizar después qué funciona, qué no, en qué condiciones. No hace falta volverse loco analizando cada delta y gamma de cada operación, dice. Pero sí tener una visión general del comportamiento de la estrategia. Entendido. El registro como herramienta de aprendizaje y mejora continua. Y tocan ese punto que frustra a muchos que vienen de acciones. ¿Por qué a veces pierdo dinero con opciones si acerté la dirección? El clásico. Compré una call. La acción subió y perdí pasta. Pues por las griegas. La teta te quita valor cada día que pasa. O la vega. Si compras la call con la volatilidad implícita por las nubes y luego baja, aunque la acción suba un poco, la caída de la IB te puede machacar. ¿Entender cómo interactúan esos factores te ayuda a elegir mejor la herramienta? Si esperas una subida lenta, quizás la call a corto plazo no es lo mejor, por la teta. A lo mejor vender una put te da más probabilidad de éxito en ese escenario concreto. Requiere pensar en varias dimensiones a la vez. Y sentirse cómodo con la ambigüedad, supongo. Totalmente. No es solo blanco o negro. Sube o baja. Oye, y comenta que también opera futuros. Sí, y prefiere operar el futuro directamente, no tanto opciones sobre futuros. ¿Alguna razón en particular? Menciona el acceso a mercados casi 24 horas. Le permite cubrir posiciones en acciones si hay noticias fuera de hora, por ejemplo, tras unos resultados. Ah, claro. Los futuros, sobre índices, por ejemplo, cotizan casi continuamente. Y también le dan una exposición más pura a materias primas. Y dice que, en general, le parecen conceptualmente más simples que las opciones. Menos variables móviles, supongo. Puede ser. Precio y tiempo, básicamente. Ya hacia el final de la charla le preguntan en qué anda metido ahora, cuáles son sus intereses actuales. ¿Y qué dice? Pues dos cosas principales. ¿Mm? Una, seguir afinando sus modelos de trading, Siempre buscando mejorar. especialmente para las opciones Zero DTE, las de vencimiento en el mismo día. Que son relativamente nuevas y han cambiado mucho la dinámica del mercado intradiario. Dice que es un entorno muy dinámico y que hay que estar siempre adaptando los modelos. Lógico. ¿Y la segunda cosa? La integración de la inteligencia artificial. Ajá, la usa para operar. No exactamente. Ojo a cómo la usa. No es para que un algoritmo le diga, compra aquí, vende allá. Entonces, La usa como una súper herramienta de análisis. Para análisis factorial, para buscar correlaciones ocultas entre estrategias o factores de mercado. para procesar cantidades ingentes de datos que un humano no podría. Exacto. La compara, en potencial, con lo que supuso Internet. Palabras mayores. Cree que saber usarla bien, saber preguntarle bien, lo que llaman ingeniería de prompts, va a ser una habilidad clave. Saber dialogar con la IA para sacarle partido. Él mismo dice que prueba las mismas preguntas en diferentes modelos de IA, ChatGPT, Cloud, etc., para ver cuál es mejor en cada tipo de tarea. Interesante enfoque. Usarla como asistente de investigación avanzado. Pero a pesar de todo esto, reafirma que prefiere ejecutar él mismo las operaciones, manualmente, ¿Por qué? por mantener el control. Dice que para estar cerca de la información, para tener el pulso del mercado, No desconectarse del todo. usa automatización para investigar, para analizar datos, pero no para apretar el gatillo. Y recuerda que la automatización en trading ya existe a nivel institucional, el HFT, High Frequency Trading. Pero que para un trader particular, la comodidad de automatizar no siempre significa mejores resultados. Ese filtro humano, esa intuición basada en experiencia y datos, todavía tiene valor para él. Interesante contrapunto en la era de la IA. Desde luego. Bueno, pues sí que ha sido un recorrido intenso por la mente de este trader. La verdad es que sí. Ha tocado muchos palos importantes. Si tuviera que quedarme con las ideas clave, así, para resumir, Venga. 1. La obsesión casi religiosa por el proceso. Olvídate del resultado de hoy. 2. Entender de verdad cómo viven las opciones. Tiempo, volatilidad, no solo precio. Las griegas importan. 3. La gestión del ego y la paciencia. Claves para sobrevivir psicológicamente. 4.
Datos, datos y más datos. Registra, analiza, aprende de tu propia operativa. Sin eso, vas a ciegas. Y 5. Adaptación constante. El mercado cambia, tú tienes que cambiar con él. Sí. Y me quedo también con esa idea de que la simplicidad a la que aspira no viene de ignorar la complejidad. No al revés. Viene de haberla entendido tan a fondo que puedes destilar lo que de verdad importa. Muy buen punto. Y que sin curiosidad para seguir aprendiendo y disciplina para ejecutar, día tras día, Esto es misión imposible, parece. pues sí. Y como reflexión final, algo para que quien nos escucha le dé una vuelta. A ver. Hemos hablado mucho de complejidad, de datos, de entender el comportamiento de las opciones más allá de si el precio sube o baja. Ujú. Si alguien quisiera dar un primer pasito, algo pequeño y concreto, para empezar a palpar esto en la práctica, con una estrategia que le interese, ¿qué podría hacer? Buena pregunta. Quizás, no sé, simplemente elegir una opción concreta. Una call, una put, sobre una acción que siga. ¿Vale? Y durante una semana observar activamente cada día cómo cambia su precio. Pero no solo fijándose en si la acción subió o bajó, Sino en otros factores. sino intentar ver, por ejemplo, cuánto valor perdió hoy, solo por el paso del tiempo. Esa es la tita. O si hubo un movimiento brusco en el VIX o en la volatilidad de esa acción, ¿cómo reaccionó el precio de mi opción? Eso es la vega. Solo observar esos otros componentes del precio, empezar a familiarizarse con ellos. Entender que el precio de la opción no es solo el precio de la acción, hay más cosas influyendo. Exacto. Ahí hay un camino para seguir indagando, creo yo. Me parece un buen punto de partida práctico. Observar y tomar notas. Has llegado al final de este episodio de Charlando con Traders. Pero no te preocupes, hay más episodios fantásticos en camino para mantenerte actualizado de cada nuevo episodio. Asegúrate de suscribirte al podcast. Nos encantaría que nos dejases un comentario. Nos vemos pronto en Charlando con Traders.